Tal como muchos contaron después, aquel cumpleaños número 80 de Elena Márquez empezó como cualquier otro día en su casa del barrio antiguo. Todo parecía tranquilo, y ella misma estuvo organizando desde temprano los detalles para recibir a su familia, que prometía visitarla durante la tarde. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera ella, fue cómo ese día terminó transformándose en un recuerdo que cambió para siempre la vida de todos. La mañana amaneció con un sol tibio, y Elena se levantó temprano, con esa mezcla de emoción y nostalgia que a veces aparece cuando uno cumple años y se siente, de alguna manera, más solo de lo habitual. Vestía con un camisón sencillo, el que solía usar en las tardes calientes, y en medio de la casa comenzó a ordenar cosas, sin percatarse todavía de la pesadilla que se avecinaba. No pasó mucho tiempo hasta que un olor extraño empezó a invadir el ambiente, un olor a quemado tenue, que primero confundió con algún cable viejo chisporroteando en la pared. Pero la casa no tardó en llenarse de humo espeso, y en minutos las llamas comenzaron a asomarse entre los muebles y cortinas. Fue un caos absoluto. Mientras los bomberos llegaban y peleaban contra el fuego, Elena, con un vestido ligero de papel, el único que pudo ponerse rápidamente tras salir de la casa, miraba horrorizada desde la calle. Sus ojos no podían creer lo que veía. La casa que había sido su refugio, su soberanía durante tanto tiempo, se reducía a cenizas frente a ella. Entre el ruido y la confusión, logró entrever la cara de su hijo Marco y de su nuera Vanessa, que llegaron al lugar, y sin siquiera preguntarle qué quería hacer, comenzaron a decirle que lo mejor sería que se fuera a un hogar de ancianos. Decían que era por su seguridad, por su bienestar. Pero esa palabra, bienestar, sonaba hueca. Nunca se le ocurrió a ninguno preguntarle a Elena qué pensaba o qué quería realmente. Mientras las llamas devoraban su historia, ellos ya pensaban en cómo reorganizar su vida sin ella. Lo que no sabían es que mientras caminaban alejándola hacia ese lugar frío y nuevo, la casa que se quemaba también pertenecía a Elena, que era la propietaria del edificio donde vivían ellos. Y eso apenas comenzaba la tormenta. La verdad es que nadie había imaginado lo que Elena sentía mientras estaba sentada en el jardín del retiro, con el olor a cenizas aún en la ropa y en la piel. Había un silencio profundo en ella, uno cargado de tristeza y una rabia silenciosa. Recordaba cada recuerdo de esa casa, comenzando por cuando su esposo Carlos había fallecido años atrás. Un golpe muy duro para ella, que tuvo que hacerse cargo sola de sus hijos y de sus bienes. Fue entonces cuando empezó a trabajar más duro, empezó a comprar propiedades, a administrar alquileres y a soportar noches sin dormir para mantener a su familia a flote. Era una mujer fuerte, o al menos eso había sido. Pero la realidad era distinta. Marco y Vanessa siempre la habían visto como una carga, algo incómodo y mejor de quien deshacerse que una persona con derechos. Ellos justificaban su trato con frases como «es por tu propio bien» o «ya no estás en condiciones de entender estas cosas». Y así, sin consultarla, decidieron desplazarla a una residencia porque, según ellos, la casa era insegura tras el incendio. Lo que no aceptaban era que Elena no era solo una madre mayor, sino también la dueña de esa misma propiedad que ellos habitaban sin reparos ni agradecimientos. Lo que vino fue inevitable. Desde la residencia, Elena empezó a usar todo lo que tenía a su disposición para no perder el poco control que le quedaba. Así comenzó la batalla silenciosa para echar de su edificio a su propio hijo y a su nuera. No lo hizo por venganza brutal, sino porque entendía que, después de tantos años permitiéndoles aprovecharse, había llegado la hora de poner límites firmes y reclamar respeto. Fue un proceso lento y doloroso que la consumió en emociones encontradas.
Se sentía culpable alguna vez, dudaba si estaba haciendo lo correcto, pero también había una chispa en ella que no se apagaba, la dignidad. Marco, al ver que su madre pasaba de persona débil a una fuerza imparable, entró en pánico. Visitaba la residencia con palabras nerviosas, justificándose, intentando negociar, apelando a recuerdos y vínculos cuando le convenía, como si todo eso fuese un favor que le podía hacer o quitar. Por su parte, Vanessa se mostraba cada vez más fría, distante, enojo puro sin intención de dialogar. La relación se rompió en pedazos, y la casa que antes había sido un refugio ahora era el campo de batalla donde todos perdían algo valioso. Pero entre todo eso, no todo era tan negro. Sus nietos, especialmente Lucía y Miguel, comprendían que la verdad de la historia no era tan sencilla. Lucía, la nieta mayor, se convirtió en un puente entre la resistencia de Elena y el mundo de los demás. Ella veía a su abuela como una persona fuerte, con historias que no encajaban en la narrativa de la viejita que fastidia, y Miguel, a su manera callada, le mostraba cariño sin condiciones. Esa conexión con sus nietos le dio a Elena algo que ningún juicio ni pelea pudo quitarle: la esperanza de que en algún lugar existía comprensión. Gracias a ellos, Elena pudo comenzar a proyectar algo más que su lucha contra la traición familiar. Se mudó a un condominio cerca de un lago, un lugar pequeño, tranquilo y sobre todo suyo. Empezó a planear un jardín, un espacio para que ese cuerpo y alma que había soportado tanto, al fin crecieran en paz. Ese día en que empezó a plantar semillas fue uno que dio un nuevo sentido a su vida. No fue fácil ni mágico, fue fruto del trabajo y la voluntad que la vida no había podido aplastar. Con el tiempo, la idea de perdonar empezó a cruzar por su mente, aunque siempre con un sabor amargo. Entendía que Marco y Vanessa no habían cambiado, pero también sabía que seguir guardando rencor no haría nada mejor para ella. En silencio, hizo su propio cierre aceptando lo que había ocurrido sin olvidar. Había encontrado paz, una que nadie le había dado, sino que ella misma tomó. Finalmente, Elena decidió que no iba a continuar sosteniendo con su dinero la idea equivocada de que sus descendientes merecían privilegios por el simple hecho de ser su familia. Eso la maquillaba con un poder nuevo. Creó una beca para sus nietos y para otros jóvenes, con la condición de que se esforzaran y no dieran nada por sentado. Esa fue su forma de reinventar el legado, un legado de pinchontos, respeto, esfuerzo y autonomía, no de dependencia y abuso. Siendo honesto, lo último que Elena hizo fue ese simple gesto lleno de sentido. Y después, como si nada más tuviera que decir, simplemente se detuvo. No hubo grandes celebraciones ni final predecible. Nunca volvió a hablar mucho sobre aquella casa incendiada ni sobre los rencores. A día de hoy, preguntan quién sabe qué pasó realmente aquella tarde. Y aunque muchos lo intentan, Elena nunca pudo explicarlo con palabras. Se quedó con un silencio que pesa, que abruma, y que al mismo tiempo da espacio para un futuro del que nadie sabía ni siquiera imaginar. Los días siguientes al incendio pasaron en un suspiro de llamadas y visitas inesperadas. Marco intentaba equilibrar su culpa con la ansiedad de perder el control sobre lo que él consideraba su territorio, mientras Vanessa permanecía distante, evitando cualquier confrontación directa, pero no sin dejar entrever su desdén por la situación. Elena, desde su habitación en la residencia, observaba y escuchaba, sintiendo que esa batalla era una tormenta que siempre había estado latente, aunque disfrazada de normalidad. Por las noches, sus pensamientos navegaban en recuerdos amargos y dulces. La juventud, la mano firme de Carlos, las risas de sus hijos cuando aún confiaban en ella. Pero menos que todo aquello, sentía cómo el silencio de sus nietos era un refugio inesperado,
una promesa de que no todo estaba perdido. Al cabo de una semana, un correo electrónico llegó a la residencia. Era el aviso formal de la demanda de desalojo para Marco y Vanessa, iniciado por Elena a través de un abogado que ella misma había contratado discretamente. La noticia cayó como una bomba. Marco, sorprendido y furioso, buscó reuniones con su madre, pero Elena esquivaba cada encuentro. Sabía que enfrentarlos cara a cara en esos momentos solo abriría heridas más profundas. Entretanto, Lucía, incómoda con el conflicto que dividía a su familia, se convirtió en el enlace que trataba de mediar en las tensiones. Su postura era clara, respetaba la firmeza de su abuela y al mismo tiempo ansiaba encontrar un punto medio que evitara la ruptura definitiva. Sin embargo, esa conciliación parecía más una aspiración que una realidad tangible en un mar de resentimientos acumulados. Con cada día que pasaba, Vanessa se convertía en un fantasma insensible dentro del edificio que ya no sentía como suyo, pero que utilizaba como base para exigir y controlar a Marco. En reuniones con vecinos y conocidos, ella extendía versiones sesgadas de la historia, pintando a Elena como una anciana iracunda y desconectada de la realidad. Pero esas palabras no rayaban en la muralla de dignidad que su madre había construido. Elena, por su parte, también resistía los embates con un temple inesperado, apoyándose en la certeza de que no estaba actuando solo por despecho, sino para proteger un valor mayor, su propia libertad y el respeto que se debía a sí misma. En un intento por recuperar algo de normalidad, Elena inició un proyecto pequeño y simbólico. Comenzó a diseñar el jardín que quería tener en su nuevo hogar. Escogió con cuidado cada planta, meditando en el significado de cada semilla que plantaba. Para ella era un acto de renacimiento, un cierre limpio de una etapa cargada de dolor y decepción. Los jardines, pensaba, son espacios donde la vida se regenera, donde las raíces se aferran firmes a la tierra pese a las tormentas. En esas tardes de trabajo tranquilo bajo el sol y el viento, encontró un sosiego que ningún juicio ni confrontación le había dado hasta entonces. Algo que la conmovió profundamente fue la visita inesperada de Miguel, que llegó con una mamá tímida detrás de él. El joven había estado callado durante todo el conflicto, pero sus ojos brillaban con una sinceridad que pocas veces se había atrevido a expresar. Sin palabras, ayudó a Elena a plantar algunas flores, y aunque la acción parecía sencilla, para ella fue un bálsamo. Supo en ese instante que, más allá de las grietas familiares, existía algo intacto. El amor genuino y simple que los lazos sanguíneos pueden mantener cuando no hay expectativas ni exigencias de por medio. Mientras tanto, la presión legal sobre Marco y Vanessa aumentaba. Los papeles llegaron a manos de vecinos y amigos y la comunidad comenzó a tomar partido. Algunos apoyaban a Elena, admirando su fuerza y su voluntad de no dejarse pisotear ni siquiera en los momentos más vulnerables. Otros, en cambio, sentían pena por Marco, convencidos de que sus acciones derivaban de un intento confundido de proteger a su madre. Aquella división social reflejaba la complejidad de relaciones que ya no podían simplificarse en buenos y malos. Elena, desde su silencio fortalecido, comprendió que su lucha no solo era contra una injusticia puntual, sino contra patrones arraigados que se tendrían que deshacer con el tiempo y la voluntad de todos. En medio de este caos emocional, Lucía propuso una reunión en la que la familia pudiera hablar sinceramente. La idea fue acogida con reticencias, especialmente de Vanessa, pero finalmente Marco cedió, quizás impulsado por el temor de perderlo todo. La cita ocurrió en un pequeño café, lejos del campo de batalla legal y emocional que había sido la casa incendiada. Allí, las palabras comenzaron cautelosas,
con reproches y justificaciones entrelazadas con silencios incómodos. Elena habló con una mezcla de firmeza y cariño, dejando claro que su decisión de expulsarlos no era un capricho, sino la necesidad de sanar y reclamar respeto. Marco por primera vez escuchó sin interrumpir, reconociendo que había fallado en comprender la fortaleza y la dignidad de su madre, quizás porque nunca antes los había considerado algo más que una obligación. El diálogo no resolvió todas las heridas, pero fue un paso silencioso hacia algo que nadie había esperado, un atisbo de entendimiento. El camino por delante sería largo, tortuoso y lleno de retos, pero para Elena representaba un alivio. En su corazón sentía que había logrado algo más que recuperar un edificio o defender su patrimonio. Había restaurado parte de su voz en una familia que, por mucho tiempo, la había intentado silenciar. Y ese pequeño triunfo, aunque no visible para todos, era un renacer. Más tarde, mientras caminaba por las calles tranquilas que llevaban a su nuevo hogar, Elena sintió, por primera vez en años, que el futuro, aunque incierto, le pertenecía. Su historia seguía escribiéndose, y esta vez con pluma propia, sin concesiones ni miedo. Elena llegó aquella tarde a su nuevo condominio con una mezcla de melancolía y esperanza. Estaba cansada, pero una chispa viva en su interior le impulsaba a no rendirse. El apartamento era modesto, sin lujos, pero tenía vistas al lago y un pequeño balcón donde ya imaginaba tardes de calma. Guardó sus pocas pertenencias con cuidado, sintiendo que dejaba atrás un capítulo oscuro de su vida para empezar uno nuevo. Mientras desempacaba, sus manos temblaban. Un poco, no solo por la edad, sino por la emoción contenida de saber que ese lugar significaba libertad. No era la casa que había perdido, pero era su hogar, y estaba decidida a hacerlo suyo. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados que se reflejaban en el agua tranquila. Elena respiró hondo y abrió las ventanas para que entrara el aire fresco, llevándose consigo los últimos rastros de cenizas. Los días siguientes se enfocaron en ajustes y pequeños arreglos. Elena se dedicó a diseñar el jardín que había imaginado tanto tiempo, yendo de vivero en vivero, seleccionando semillas y plantas con un criterio curioso, casi ceremonial. Cada flor tiene su historia, pensaba. Al elegir rosales, pensó en la fortaleza que había necesitado para sobrevivir tantos embates. Al tomar semillas de lavanda, rememoró las tardes con Carlos cuando juntos cuidaban el jardín de su antigua casa. Al meter en la bolsa pequeñas plantas silvestres que brotaban cerca del lago, sintió que estaba trayendo un pedazo de libertad natural que la conectaba con su esencia. Pasaba horas arrodillada, llenándose las manos de tierra mientras trazaba el diseño con cuidado. Había algo sagrado en ese gesto de sembrar para el futuro. A lo lejos, de vez en cuando, se escuchaban risas de niños y el sonido lejano de un bote deslizándose por el agua, recordándole que la vida seguía, implacable y bella. La noticia del desalojo comenzó a resonar en el edificio donde aún vivían Marco y Vanessa. Se sentía como un vendaval que arrasaba con la poca estabilidad que quedaba. Marco, en un gesto desesperado, buscó a un viejo amigo abogado para intentar encontrar alguna argucia legal que detuviera el proceso. Visitas incómodas, llamadas telefónicas y ofertas de arreglo se sucedían sin éxito. Elena no cedía. Sabía que no era solo su propiedad lo que estaba en juego, sino su dignidad. Mientras tanto, Vanessa se convertía en una sombra resistente, recorriendo los pasillos del edificio con una mezcla de arrogancia y miedo. Sus palabras hacia los vecinos intentaban justificar su postura, aunque esas palabras sonaban huecas y cargadas de frustración. Por primera vez, Marco parecía reconocer que la mujer que habían subestimado era una fuerza imparable.
Esa realidad comenzaba a calar hondo en él, confrontándolo con su propia incapacidad para enfrentar el pasado. En medio de ese torbellino, Lucía aprovechó un momento tranquilo para hablar con su abuela. Se sentaron juntas en el balcón del condominio, viendo cómo el sol caía lentamente sobre el lago. Lucía, con la voz suave pero decidida, expresó su admiración por la valentía de Elena y su pesar por las divisiones que se habían generado en la familia. Elena, con una sonrisa cansada, le agradeció y le confesó que a veces se sentía agotada, pero que sabía que no podía aflojar. Hablaban de la importancia de la autonomía, del respeto y del amor que no condiciona. Lucía le prometió que haría lo posible por tender puentes y que quería que la familia pudiera algún día recordar sin dolor. Estas palabras fueron como un bálsamo para Elena, quien se dio cuenta de que el futuro podría no ser tan oscuro si ellos lograban construir un vínculo más honesto y sincero. Miguel, por su parte, apareció una mañana con una bolsa de herramientas y una sonrisa tímida. Sin decir mucho, comenzó a colaborar en el jardín, ayudando a plantar árboles pequeños y a limpiar el terreno. Su presencia era silenciosa, pero llena de significado. Elena le enseñaba la manera correcta de sembrar, y él absorbía cada palabra como si fuese una lección de vida. Pasaron horas juntos, trabajando en el espacio que parecía cobrar vida con cada movimiento. Para Elena, ese gesto era un puente que la unía a las nuevas generaciones sin la sombra de los conflictos adultos. En esos momentos, los recuerdos de Carlos y su propia juventud parecían conciencia viva en la tierra que tocaban. La complicidad con su nieto le ofrecía un respiro, una esperanza latente entre tantas heridas. Mientras tanto, las reuniones legales se intensificaron. Marco, aunque desesperado, empezó a entender la profundidad del abismo que había creado con su egoísmo. En una junta con los vecinos y el abogado de Elena, intentó dar explicaciones que sonaban a excusas. Pero la mayoría ya había tomado partido, y la comunidad reconocía en Elena a la mujer que había sacrificado mucho, y que ahora exigía un reconocimiento legítimo. En la cafetería donde se habían reunido semanas antes, el ambiente estaba cargado de tensión. Vanessa, más cerrada que nunca, evitaba las discusiones públicas y se refugiaba en la descalificación. Sin embargo, incluso ella parecía luchar con sus propias contradicciones internas. Marco, con un dejo de tristeza, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento, aunque sabía que las palabras eran insuficientes para sanar heridas tan profundas. Una tarde, Elena recibió la visita inesperada de una vecina mayor que había vivido mucho tiempo en el edificio y que en secreto siempre admiró la fuerza silenciosa de aquella mujer. Le trajo un ramo de flores silvestres y le contó historias que ella misma había presenciado. Cómo Elena había sido una madre incansable, una mujer luchadora que pocas veces pidió ayuda. Esta visita le recordó a Elena que a pesar de la tormenta, su ejemplo trascendía a su familia. Había generado respeto y admiración en la comunidad, y eso era un legado silencioso que perduraría. Conmovida, Elena guardó el ramo en un jarrón sencillo y lo colocó cerca de la ventana, donde cada día le recordaba que no estaba sola en su lucha. La idea del jardín empezó a transformarse en un proyecto comunitario. Los vecinos que apoyaban a Elena comenzaron a ofrecerse para ayudar, y poco a poco ese espacio frente al lago se convirtió en un símbolo de resistencia y renacimiento. Personas de diferentes edades y orígenes se reunían para compartir historias, sembrar nuevas plantas y fortalecer lazos. Allí, Elena encontró un lugar donde la soledad se disipaba y el sentido de pertenencia se renovaba. A veces, incluso Marco y Vanessa miraban desde la distancia, incómodos,
sin atreverse a acercarse. Pero Elena sabía que la decisión de abrir ese espacio era una invitación a la reconciliación cuando llegara el momento correcto. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Elena se sentó en su balcón buscando respuestas. Pensó en Carlos, en todo lo que habían construido juntos y en el camino que todavía le quedaba por recorrer. Aceptó que el perdón no era un acto de olvidar, sino una forma de liberación, una promesa para ella misma más que para los demás. En ese silencio estrellado, Elena sintió que el peso del pasado comenzaba a disolverse y que la paz que había buscado tanto tiempo finalmente se acercaba. Sabía que no podía cambiar el ayer, pero tenía en sus manos el poder de escribir el mañana. Con renovada fuerza, Elena convocó una reunión familiar en su nuevo hogar. Quería hablar sin reproches ni juicios, solo con honestidad y corazón. La cita fue tensa al principio. Marco llegó con la defensiva habitual, Vanessa con el rostro impasible, pero Lucía y Miguel trajeron una calma inesperada. Elena abrió la conversación contando su versión, sus sentimientos, sus luchas y sus esperanzas. Habló de la importancia del respeto mutuo y de la necesidad de construir puentes, no muros. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Marco reconoció sus errores. Vanessa mostró cierta apertura y los nietos ayudaron a que la conversación fluyera con ternura. Aunque no todo quedó resuelto, fue el primer paso hacia una posible sanación, una señal de que la familia podía reencontrarse, no sin cicatrices, pero sí con voluntad. Con esa reunión como punto de partida, Elena sintió que el cierre definitivo de una etapa estaba cerca y que lo más importante, su dignidad, su autonomía y la certeza de su valor, permanecían intactos. Afuera, el jardín florecía bajo su mirada atenta, testimonio vivo de que la vida, pese a todo, siempre encuentra la manera de renacer. Elena despertó temprano esa mañana con una sensación diferente, una mezcla de nervios y esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. La reunión familiar de la noche anterior quedaba en su mente como un suave presagio de cambio. Se levantó con cuidado, notando el silencioso murmullo del lago que se asomaba por la ventana, y dedicó unos minutos a mirar el jardín que comenzaba a mostrar sus primeros brotes verdes. Mientras tomaba su té, pensaba en cómo el tiempo, con sus arrugas y cicatrices, puede también ser un hilo conductor hacia la reconciliación. Esa mañana decidió que era momento de ponerse en acción, no solo en su hogar, sino más allá. A lo largo del día, Elena comenzó a trazar planes para involucrar más activamente a sus nietos en el cuidado del jardín comunitario. Lucía y Miguel, al enterarse, recibieron la invitación con entusiasmo y propusieron ideas para convertirlo en un espacio que no solo fuera para la familia, sino para todo el vecindario. Elena sintió una renovada energía y comprendió que la semilla que había plantado, tanto metafórica como literalmente, tenía un alcance mayor del que había imaginado. También empezó a pensar en dar charlas en el centro cultural cercano para compartir su experiencia y animar a otras personas mayores a defender su autonomía. Mientras tanto, en el edificio que aún habitaban Marco y Vanessa, la tensión era palpable. Los vecinos que apoyaban a Elena no dejaban de comentar sobre la dignidad con la que condujo la batalla. Algunos incluso empezaron a organizar reuniones para mejorar la convivencia y fortalecer los lazos comunitarios. Marco sentía cómo su mundo se desmoronaba, incapaz de confrontar a su madre más que con palabras vacías. Vanessa, más fría que nunca, parecía refugiarse en su teléfono y en una rutina laberíntica que le impedía mirar más allá de sus propios miedos. Sin embargo, en sus ojos también había una sombra de reconocimiento. Algo había cambiado irrevocablemente. Un día,
Mientras Elena trabajaba en el jardín, apareció una carta inesperada en manos de Lucía. Provenía de una antigua amiga de la universidad con la que Carlos había compartido muchos años atrás. En ella, la amiga expresaba su admiración por Elena y su deseo de reunir memorias y fotografías para crear un pequeño homenaje a Carlos y a la familia Márquez. La carta hizo que Elena sonriera con melancolía, reviviendo esos tiempos de juventud y sueños compartidos. Invitó a Lucía a acompañarla en la recopilación de esas memorias, un proyecto que serviría para sanar y mantener viva la historia familiar desde otro lugar. Los días siguientes transcurrieron envueltos en nostalgia y reencuentros con el pasado. Elena y Lucía revisaron viejos álbumes, cartas y objetos que guardaban secretos e historias. Conversaron largo rato, descubriendo facetas de Carlos que apenas conocían y anécdotas que tejían lazos invisibles entre las generaciones. Ese viaje hacia la memoria fortaleció el vínculo entre abuela y nieta, aportando nuevas capas a la reconstrucción de la familia. Por otro lado, Miguel se había convertido en un miembro fundamental dentro del proyecto del jardín, organizando actividades para niños y adultos y logrando atraer la atención de medios locales interesados en la iniciativa. Mientras todo esto sucedía, Marco luchaba con un sentimiento creciente de impotencia. Había intentado durante semanas conversar con su madre, pero cada encuentro había terminado en silencio o reproches velados. Decidió buscar ayuda profesional para entender sus propios errores y encontrar la manera de reparar el daño que había causado. Asistió a terapia, donde aprendió a enfrentar la culpa sin dejar que la derrumbara. Poco a poco, comenzó a tomar pequeños pasos hacia el cambio, aunque el camino era largo y difícil. La relación con Vanessa por su parte se tensaba más, y ella, sin darse cuenta, empezó a alejarse emocionalmente. Una tarde, Elena recibió una invitación para participar en una charla sobre personas mayores y el derecho a la autonomía en el ámbito urbano. Decidió aceptar, creyendo que era una oportunidad para compartir su experiencia y ayudar a quienes enfrentaban situaciones similares. La preparación le llevó días, pero la determinación no flaqueó. En la charla, habló con honestidad y resolución, dejando claro que la edad no era sinónimo de incapacidad y que el respeto debía ser un pilar fundamental en cualquier familia. Su mensaje fue recibido con aplausos y conmovió a muchos, lo que reafirmó en ella que su historia tenía un propósito mayor. Mientras tanto, en el edificio, la comunidad comenzó a organizarse para apoyar a Elena y mejorar el ambiente. Se crearon grupos de ayuda mutua y eventos sociales que intentaban romper con el vacío dejado por los conflictos. Incluso algunos vecinos, que antes habían estado neutrales, ahora se convertían en aliados discretos, inspirados por la fuerza de Elena y su voluntad de cambio. El proyecto del jardín empezó a florecer más allá de lo esperado, simbolizando un renacer no solo físico, sino también emocional y social. Elena se sentía orgullosa de lo que había logrado, consciente de que la batalla con su familia era solo parte de un proceso más amplio de transformación. Sin embargo, la paz no era completa. Marco, apremiado por la presión legal y emocional, decidió hacer un gesto que sorprendió a todos. Propuso financiar una parte del proyecto del jardín como forma de reconciliación y reparación simbólica. Esto provocó reacciones mixtas. Elena dudaba de la sinceridad de su hijo, mientras que Vanessa lo veía como una amenaza que ponía en peligro sus planes. Lucía y Miguel acogieron la propuesta con cautela, conscientes de que los puentes empezaban a construirse, pero que quedaba mucho por sanar. Finalmente, Elena aceptó la colaboración, pero dejó clara la necesidad de respetar sus condiciones y su liderazgo en la iniciativa. Con ese avance, la familia
Volvió a tener encuentros regulares, siempre bajo la sombra de la fragilidad, pero con un aire diferente, menos cargado de resentimiento. Cada reunión abría pequeñas ventanas de diálogo y comprensión, aunque las heridas del pasado aún eran palpables. Elena se mantenía firme en sus valores y exigía respeto, mientras que Marco intentaba mostrar un compromiso genuino, aunque vacilante. Vanessa continuaba resistiéndose al cambio, pero la influencia de los nietos y la comunidad comenzaba a hacer mella en su actitud. En el fondo, todos reconocían que el camino hacia la reconciliación sería lento, pero esta vez sostenido por algo más que palabras. El año avanzaba y el jardín comunitario florecía con nuevas plantas, celebraciones y encuentros de vecinos que compartían música, comida y risas. Elena, en sus días de trabajo en la tierra, sentía que había cerrado un ciclo doloroso y abierto otro lleno de posibilidades. La iniciativa se convirtió en un faro para otras personas mayores, inspirando proyectos similares en otros barrios. Lucía y Miguel, con su energía y compromiso, representaban la continuidad de un legado que no solo era material, sino de valores y dignidad. Elena miraba al lago que reflejaba el cielo, sintiéndose agradecida por la vida y firme en la convicción de que, aunque la batalla con su propia familia no terminara nunca completamente, había encontrado su lugar y su voz. El sol despuntaba tímido cuando Elena abrió las ventanas de su apartamento. El aire fresco entraba suave, trayendo consigo aromas a tierra mojada y hojas húmedas que se mezclaban con el perfume de las flores recién plantadas en el jardín. Aquella mañana decidía dedicarla a ordenar papeles, documentos viejos que había guardado con celo durante años. Al revisar ese archivo encontró cartas que Carlos le había escrito antes de morir, palabras que revelaban sueños, miedos y planes aún no cumplidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en lo que habían construido juntos y en lo que aún podía hacer por aquellos que quedaban. Cerró los ojos, tomando la decisión interior de convertir cada enseñanza en acción viva. La siguiente semana se tornó frenética, pero plena de un propósito nuevo. Invitó a Lucía y Miguel a participar de un taller para jóvenes del barrio, donde compartiría no solo su historia, sino también herramientas para que las personas mayores reivindicaran sus derechos y autonomía. Preparó materiales, ensayó discursos y organizó pequeñas actividades para mantener atentos a los asistentes. En esos días, cada gesto, cada palabra, se convirtió en una semilla que plantaba con firmeza. Para ella, todo tenía sentido cuando solía ver las caras de los jóvenes escuchar y comprender, reemplazando la indiferencia por esperanza. Mientras tanto, en el edificio, Marco y Vanessa parecían vivir días distintos a los de semanas atrás. Marco, visiblemente más sereno, había comenzado a dedicar tiempo a reparar los daños que su actitud descuidada había provocado. Conversaciones con vecinos, inversiones pequeñas en el mantenimiento y un cambio en su trato con Vanessa comenzaban a modificar el aire pesado que solía reinar. Vanessa, por su parte, aunque seguía distante, parecía menos fría en las contadas ocasiones en que cruzaba palabras con Elena, aceptando en silencio las diferencias, pero con menos resistencia abierta. Algo tímido nacía en esas relaciones, una posibilidad que aún era nueva y delicada. En una tarde luminosa, Elena recibió una llamada inesperada. El director del Centro Cultural la invitaba a coordinar una exposición sobre la historia del barrio y sus habitantes, destacando figuras femeninas que habían dejado huella. Al escuchar, sintió una chispa de emoción y responsabilidad. Aceptó sin dudarlo, decidida a mostrar no solo sus propias luchas, sino también el camino de muchas otras mujeres que, como ella, habían sido invisibilizadas.
Esa noche compartió la noticia con Lucía, quien la alentó a sumar a más vecinos y traer fotografías y testimonios que fortalecieran la exposición con realidades vivas. El día de la inauguración se convirtió en un acontecimiento trascendental para la comunidad. El salón del Centro Cultural se llenó de habitantes del barrio, jóvenes y mayores, familias enteras que querían descubrir o recordar sus raíces. La exposición abarcaba fotos en blanco y negro, objetos antiguos y relatos grabados que capturaban la historia oral de los vecinos. Elena, en su intervención, habló con voz firme y emocionada de la importancia de reconocer la lucha silenciosa de las mujeres, de la autonomía y el respeto como bases para una mejor convivencia. La ovación que recibió fue un bálsamo que confirmó que su voz tenía eco y significado. Por aquellos días, en la intimidad de su hogar, las conversaciones con Lucía y Miguel se profundizaron. Entre risas y proyectos, daban forma a la idea de un libro que recogiera no solo la historia de la familia Márquez, sino de varias generaciones del barrio, con fotos, relatos y cartas. El propósito era claro: preservar un legado que enseñara desde las raíces el valor del esfuerzo, la dignidad y el amor. Elena veía en sus nietos no solo continuidad, sino la firme esperanza de que ese legado nunca se perdiera. Las tardes de lectura conjunta se convirtieron en rituales que cimentaban aún más esos lazos. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Elena tuvo una conversación intensa con Vanessa, la mujer que había visitado el espacio para observar en 1930. Silencio. Se atrevió a expresar la mezcla de frustración y arrepentimiento que la acompañaba. Reconoció, entre palabras entrecortadas, las heridas abiertas y la necesidad de comenzar a reparar no solo los lazos familiares, sino también consigo misma. Elena, con paciencia y comprensión, aceptó esas palabras no como un perdón inmediato, sino como el inicio de una nueva etapa. La conversación se extendió durante horas, sembrando cimientos para un futuro menos hostil. Marco, por su parte, decidió dar un paso que sorprendió a todos. Organizó una jornada de limpieza y restauración en el edificio, invitando a vecinos y a Elena misma. La propuesta fue recibida con dudas, pero él insistió con humildad, queriendo mostrar que su compromiso era real. La jornada se convirtió en un evento comunitario lleno de energía colaborativa y simbolismo. Elena, a pesar de las cicatrices, participó activamente, sintiendo que ese esfuerzo era una forma tangible de cerrar heridas y construir puentes. El ambiente se llenó de risas, trabajo en equipo y esa sensación compartida de inicio, capaz de transformar el pasado. Con el paso de los meses, el jardín comunitario evolucionó hacia un espacio multifuncional. Se incorporaron actividades artísticas, encuentros de memoria colectiva y talleres intergeneracionales, donde la diversidad y el respeto eran los protagonistas. Elena se convirtió en una presencia constante, guiando con ternura y autoridad natural. Lucía y Miguel, cada vez más involucrados, aportaban ideas frescas y tecnología para difundir la iniciativa en redes sociales y medios locales. Así, lo que parecía una simple batalla familiar se había convertido en un movimiento que mostraba los valores que Elena siempre defendió: autonomía, respeto y comunidad. Una fría noche de invierno, Elena recibió la visita de una antigua amiga de Carlos, que trajo consigo fotos antiguas y recuerdos entrañables. Sentadas en el balcón iluminado por una lámpara cálida, compartieron anécdotas y secretos, reconstruyendo fragmentos de un pasado que enriquecía el presente. Esa reunión fue un acto de sanación para Elena, que comprendió que el amor y la memoria eran fuerzas poderosas que podían superar cualquier traición. Entre frases nostalgias y sonrisas cómplices, sellaron un pacto
para mantener viva la historia familiar desde el cariño y el respeto. El último capítulo de esta historia llegó con una fiesta sencilla, organizada en el jardín. Era el cumpleaños número 81 de Elena, pero también la celebración de un año lleno de luchas, aprendizajes y victorias silenciosas. Vecinos, familiares y amigos se reunieron entre luces tenues, música suave y aromas de flores. Marco y Vanessa asistieron con gestos menos tensos, reconociendo sin palabras todo lo atravesado. Lucía y Miguel abrazaron a su abuela con cariño profundo, mientras Elena percibía que más allá de las sombras del pasado, un nuevo tiempo nacía. Al cerrar los ojos esa noche, sintió que su historia, aunque marcada por la tormenta, había florecido en libertad, dignidad y amor. Había escrito con su propia mano el final y el comienzo que siempre quiso.